Llámase Santa Rita patrona de las causas desesperadas, y no sin motivo ciertamente, pues desde su milagroso nacimiento hasta su santa muerte, fue toda su vida una serie de obras y acontecimientos en los que tuvo extraordinaria intervención la providencia. La Santa desde el cielo se ha mostrado siempre propicia a los que la invocan en trances difíciles y casos desesperados. La aldea de Roccaporena, cerca de la ciudad de Casia, en la Umbría, la poética patria de San Francisco de Asís y de Santa Clara, pertenece en lo eclesiástico a la diócesis actual de Norcia, incorporada hasta 1821 a la de Spoleto. Allí vivían, hacia mediados del siglo XIV de nuestra era, dos cristianísimos esposos que servían a Dios con sencillez de corazón y con admirable edificación en su vida conyugal, distinguiéndose, entre otras virtudes, por la gracia especial que tenían para componer discordias, por lo cual los llamaban los pacificadores de Cristo. Pero quiso Dios someter a sus siervos a una ruda y prolongada prueba, retardándoles la gracia de poder educar hijos para el cielo. Pasaban los años, hilos de plata nimbaban por completo la cabeza de la esposa venerable, que iba perdiendo ya las esperanzas de ser madre. Dios quería hacerla digna, por medio de esa larga prueba, de recibir un don precioso. Oyó al fin el Señor sus ruegos y, repitiendo con ella los prodigios de fecundidad como antiguamente lo hiciera maravillosamente con Santa Ana y Santa Isabel, concibió en su ancianidad. Admirada de la novedad, la consoló un ángel con la agradable noticia de que daría a luz una hija muy amada de Dios, y estimada de los hombres por sus admirables virtudes. Dispuso también el ángel que la llamaran Margarita. Nombre jamás oído en el mundo, expresión significativa de su rectitud, como lo acreditó en su prodigiosa vida. El nombre de Rita, con el que consta en el martirologio romano, no es más que la forma popular del nombre que fue impuesto por el ángel. Sentía Rita particular atracción a la virtud, y anhelaba ardientemente inmolar su cuerpo y alma al Señor, consagrándole su virginidad. Pero Dios prefirió hacerla pasar por el crisol de un duro matrimonio para purificarla en las pruebas y salvar por medio de ella a muchas almas. Los padres de Rita, viendo acercarse el fin de sus días y temiendo dejar a su hija sola y expuesta a los peligros del mundo corrompido, resolvieron preservarla por medio de un honesto matrimonio. Permitió la divina providencia que el esposo de Rita fuera un joven de familia noble y distinguida, pero de carácter violento e irascible, a quien la menor contradicción hacía caer en accesos de verdadero frenesí, que ella soportó por espacio de 18 años, con inalterable paciencia, sin darle nunca la menor ocasión de disgusto. La conquista de esta alma querida costóle muchas penas y trabajos. Para ablandar aquel corazón de piedra, ofrecía al Señor lágrimas y oraciones continuas, empleándose en rigurosos ayunos y obras de piedad. Oyó el cielo sus ardientes súplicas. Los remedios sobrenaturales triunfaron del corazón del marido y le convirtieron, mas, como sus pasados arrebatos de cólera le habían creado muchos enemigos entre sus conciudadanos, armáronle algunos de estos una emboscada, en la que pereció asesinado. La piadosa viuda soportó con heroísmo cristiano aquella dolorosa pérdida. Lloró amargamente a su marido, pero tuvo el valor de perdonar generosamente a los asesinos. Y para evitar que sus dos hijos, al pasar la adolescencia, quisieran vengar la muerte de su padre, procuró infundirles el olvido del asesinato, haciéndoles prometer además que en ningún tiempo tomarían represalias, mas sus consejos y súplicas eran vanos. Cada día aumentaba en el corazón de sus hijos el deseo de venganza. Entonces dio Santa Rita muestra de un verdadero amor de madre, cayendo de rodillas, con los ojos bañados en lágrimas, pidió al Señor que si no había medio de que sus hijos desistieran de tan vengativos propósitos, se sirviese llevárselos de este mundo antes de que cometieran el horrendo delito que proyectaban. El Señor escuchó las súplicas de su sierva, y no tardó en aumentarse su duelo con la muerte de sus dos hijos. Desligada Rita de Casia de cuanto podía retenerla en el mundo, resolvió poner en ejecución sus primeros deseos de consagrarse al Señor, e inmediatamente solicitó ingresar en el convento de religiosas agustinas de dicha ciudad,
pero esta gracia le fue rehusada, porque en aquella comunidad solo eran admitidas las vírgenes. Conformándose con la voluntad divina, se propuso formar en su habitación un retiro donde pudiera servir a Dios, como en el claustro la más perfecta religiosa. Ocupóse en cuantos laudables ejercicios recomienda el apóstol a las viudas cristianas, brillando en este estado con el mismo ejemplo maravilloso que en el de virgen y en el de casada. Estando una noche en oración, retumbaron 3 golpes violentos dados en la puerta, y oyó una voz que desde fuera le decía, «Rita, Rita». Abrió nuestra santa y vio ante su presencia a sus 3 santos patronos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, que cogiéndola casi en volandas, la llevaron al convento donde por 3 veces le habían negado la entrada. Hiciéronla entrar los 3 mensajeros, a pesar de estar cerradas todas las puertas y muy aseguradas con grandes cerrojos y barrotes de hierro, y dejando a Rita de Casia en uno de los claustros, los 3 santos desaparecieron de su vista. Era la hora en que las religiosas volvían del coro después de cantar maitines. Para ir a sus respectivas celdas debían pasar por el sitio donde la humilde viuda había quedado, muda de admiración ante esa serie de prodigios. Llegaron primero las más jóvenes de la comunidad, las cuales, entreviendo a la pálida luz de una lámpara una forma humana de la que únicamente se distinguía parte del rostro, quedaron sobrecogidas de espanto. Paráronse inmediatamente, temblaban sus piernas y palidecía su rostro en presencia de lo que ellas creían un ladrón o un fantasma. Por ventura, las otras religiosas de más edad cobraron ánimos, formaron un grupo capaz de resistir al miedo y se fueron acercando. Rita estaba por su parte tan admirada de todo lo que había pasado, que perdió el uso de la palabra y no sabía en qué términos tranquilizarían. Poco a poco, sin embargo, fue volviendo de su asombro y les explicó por qué Milagro se encontraba en el claustro. La priora estaba tan sobrecogida que, viendo tan claramente manifestada la voluntad divina, no pensó en invocar la prohibición de las constituciones, y la alegría de las religiosas fue tanto más viva cuanto mayor había sido el miedo. Reunióse luego la comunidad en capítulo y decidieron por unanimidad que la santa viuda fuese recibida. Es justo, decían, que obedezcamos a la voluntad de Dios con tanta evidencia declarada, y que nuestras constituciones cedan ante un caso en el que las puertas y cerrojos del convento no han podido resistir. Apenas admitida la novicia, púsose a trabajar con denuedo para adquirir la perfección que se había propuesto, consagróse de lleno a la oración y a la penitencia, redujo su cuerpo a la esclavitud por frecuentes flagelaciones, usó siempre un áspero cilicio y en su ropa llevó cosidas espinas que de continuo la torturaban. Ayunaba todos los días a pan y agua, y pasaba la mayor parte de las noches en vigilia y oración. Tenía por costumbre consagrar a la meditación de la pasión del Salvador desde medianoche hasta la salida del sol. Los dolores del Divino Maestro la condolían de tal modo, que varias de sus compañeras, y en distintas ocasiones, la hallaron sin conocimiento, tendida sobre las frías losas del coro. Aconteció que cierto día, después de haber oído un sermón sobre la pasión, predicado por el célebre franciscano San Jacobo de la Marca, pidió con extraordinario fervor ante una imagen de Cristo crucificado, que le hiciera padecer alguno de los dolores que él sufrió por salvarnos. Su oración fue escuchada, pues mientras saboreaba, en este coloquio sagrado, las delicias celestiales de que es capaz el alma humana, sintió de repente oprimida su cabeza por una corona de punzantes espinas. Al mismo tiempo vio salir del crucifijo ante el cual oraba, un rayo de luz y envuelto en él, una de las espinas de la corona que tenía puesta la santa imagen, espina que fue a clavarse en la frente de Rita, y le hizo una llaga que llevó toda su vida, y aún puede verse en su cabeza, conservada intacta como el resto del cuerpo. Con ello quiso el Señor complacer uno de los más vehementes deseos que la santa había manifestado desde su infancia, cuál era el de abrazarse con la cruz de Jesucristo y vivir en ella. Dicha herida, profunda y dolorosa, sometió a ruda prueba la humildad de la paciente, pues exhalaba un olor fétido y repugnante, y con frecuencia salían de ella gusanos, que Santa Rita llamaba con ingenuidad sus angelitos.
El deseo de no causar repugnancia a sus hermanas por esta causa le hizo renunciar a la vida común, lo que le procuró mayor libertad para entregarse por completo a la oración y a la penitencia. Así fue caminando durante toda su vida en pos de Jesús, con esa cruz a cuestas, sobrellevada con sostenida resignación y constancia, hasta que obtuvo el premio eterno. Por aquel tiempo ocupaba el trono pontificio Nicolás V. La Iglesia romana, que salía triunfante del gran cisma de Occidente, podía preguntarse si nuevos y más graves males no se cernían todavía sobre ella. Nunca la amenaza de los turcos había sido más temible. Un gran jubileo, publicado en 1450, fue la primera arma opuesta al Islam. Cristianos de todos los países del mundo acudieron a Roma con el fin de ganar aquella indulgencia extraordinaria. La priora de las Agustinas de Casia resolvió no perder ocasión tan propicia y manifestó que iría a visitar la tumba del príncipe de los apóstoles en compañía de algunas religiosas. Rita rogó insistentemente a la superiora que le concediera la merced de poder acompañarla, pero ésta se negó, manifestando a la santa que la llaga que tenía abierta en la frente hacía repugnante su rostro y atraería sobre ella el menosprecio de las personas que ignoraban la causa de su herida. No se desanimó por esto Rita de Casia, púsose en oración y suplicó con gran fervor a la divina bondad, hiciera desaparecer ese obstáculo, volviendo su llaga invisible e inodora durante la peregrinación a Roma. Vióse su deseo inmediatamente cumplido, la llaga desapareció, pero subsistió el dolor y Rita pudo satisfacer su devoción y saborear en Roma las mayores delicias espirituales, sin perder el mérito de su participación misteriosa en los tormentos del Salvador. Durante aquel viaje demostró la santa su amor a la pobreza voluntaria, pues habiendo provisto la abadesa a cada religiosa peregrina de la cantidad que juzgaba necesaria para los gastos de la peregrinación, Rita arrojó al primer río que encontró en su camino la parte de dinero que le había correspondido. Como fuese reconvenida por ello, respondió que no había podido soportar por más tiempo aquella carga inútil, y que siguiendo el consejo del Salvador, había confiado a Dios el cuidado de su cotidiano sustento, pues entendía que era hacer injuria a la divina providencia preocuparse de los intereses temporales. Cumplida la piadosa peregrinación, tornóse a su convento, e inmediatamente reapareció en su frente la llaga cerrada durante su viaje a Roma, y vuelta por esta causa a su anterior aislamiento, se entregó con más ardor que nunca a la oración y penitencia, macerando su cuerpo sin compasión, para mejor reprimir el orgullo de la carne. Estremecióse Rita de alegría, al solo pensar que en breve podría salir de la cárcel del cuerpo para gozar por fin de la libertad y de la vida eterna y amar por siempre a Dios. El Señor, sin embargo, quiso exigir a su sierva nueva prueba de resignación, alargando su dolencia contra todo lo que humanamente podía esperarse de la flaqueza de su desmedrado cuerpo. Muchos y extraordinarios prodigios hicieron más patente la santidad de Rita. Cierto día fue a visitarla una parienta suya, Rita le agradeció la visita y al despedirse, le pidió que le mandara algunas rosas del jardín que en otro tiempo le había pertenecido en Rocaporna. Como a la sazón corría el mes de enero, el más crudo del invierno, se tomó esta petición de nuestra santa, como efecto del delirio de la enfermedad, y la visitante no hizo el menor aprecio de tan extraña petición. Sin embargo, como al volver a su casa hubo de pasar por delante de los jardines de Rocaporena, puso distraídamente los ojos en ellos, y grande fue su sorpresa al contemplar 4 magníficas rosas que acababan de abrirse, entre las ramas secas. Admirada del prodigio, entró en los jardines, cogió respetuosamente las flores y las llevó al convento de Casia. Rita las tomó agradecida, aspiró el suave perfume y luego las ofreció a sus hermanas, que estaban llenas de admiración y estupor al ver cómo regala el Señor a sus elegidos. No dándose aún por satisfecha, pidió Rita a su parienta que fuera a buscar algunas frutas en el mismo lugar donde Dios había hecho brotar flores. La visitante corrió al jardín y halló una higuera con frutos ya maduros, de los que cogió algunos para ofrecérselos a Rita, que los comió con visible satisfacción,
dando gracias a Dios por sus bondades. Estos favores celestiales eran solo preludio de otros mayores y más portentosos. Apareciósele un día Jesucristo radiante de hermosura y acompañado de su madre, para anunciarle que muy pronto le trocaría la corona de espinas por otra de inmarcesible gloria. Tan grata nueva produjo en Rita una alegría extraordinaria, quiso purificarse de antemano para ser más digna del Cordero sin mancilla, y al efecto recibió los sacramentos de la Iglesia con fervor admirable, y poco después voló su alma al cielo el día 22 de mayo del año 1457. En el momento mismo en que Rita expiró, voltearon los ángeles las campanas del convento para anunciar al pueblo la entrada triunfal de la sierva de Dios en el cielo. Al mismo tiempo una luz extraordinaria invadió la celda de la santa, donde yacía su cuerpo inanimado y transfigurado, que exhalaba ya olor celestial. La llaga de la frente, antes de aspecto repugnante, se trocó en un verdadero brillante de destellos deslumbradores. Al día siguiente de la muerte, se expuso el cuerpo de Rita en la iglesia del convento. Todos los habitantes de la ciudad y de los alrededores acudieron para venerar a la religiosa, cuyas heroicas virtudes conocían. Su cuerpo santo obrado numerosos milagros. Uno de los más extraordinarios tuvo lugar poco tiempo después de la beatificación, que se verificó en el pontificado de Urbano VIII, el 16 de julio del año 1628. El mismo día en que se celebraban en Casia las fiestas solemnes acostumbradas en tales circunstancias, las santas reliquias fueron expuestas a la veneración de una multitud inmensa, que de todos los puntos de Italia se había congregado. Sucedió, pues, que al formarse la procesión, se levantó viva discusión entre los clérigos seculares y los religiosos, sobre quién debía tener la precedencia, más la beata, por un prodigio singular, cuando más calientes estaban los ánimos, abrió los ojos y dio inequívocas señales de vida. Ante este suceso milagroso y al grito repetido de «milagro, milagro», se apaciguó instantáneamente la excitación de los contendientes. El culto de la Beata Rita puso de manifiesto, a la vez, la devoción popular y la estima en que la Iglesia tenía sus virtudes. Aún antes de la canonización se permitió dedicarle una iglesia en Roma. Al fin de su proceso, el 27 de marzo de 1900, León XIII autorizó que en la misma sesión se procediese a dos formalidades muy importantes y de ordinario muy largas, a saber, la aprobación de los milagros, y la decisión sobre el decreto de Tuto. Este favor inusitado fue, al decir de los entendidos, un nuevo milagro de la futura santa, que fue canonizada el 24 de mayo de 1900, el día de la Ascensión, al mismo tiempo que San Juan Bautista de la Salle. El cuerpo de Santa Rita se ha conservado intacto hasta nuestros días, 5 siglos no han podido corromper aquella carne purificada por la penitencia y la santa vida. Todo el mundo puede contemplarle en la iglesia del convento de Casia, en un hermoso relicario de cristal. Después de tantos años transcurridos, sus miembros conservan aún la flexibilidad y las facciones de la cara toda su expresión, de modo que la santa parece dormida o sumida en éxtasis. Más de una vez, entre otras en 1926, el santo cuerpo ha cambiado por sí mismo de actitud. Los pies y las manos se han elevado ligeramente y la cara, inclinada antes hacia los que le rezaban, se ha vuelto hacia el cielo. En 1927 la mano derecha se alzó por 3 veces, juntando los dedos como en actitud de bendecir. Este prodigio, que ya se había producido otras veces en tiempos pasados, ha sido siempre considerado como anuncio de grandes gracias. En el jardín del claustro se ve aún el rosal milagroso, no florece todos los años, pero, si ostenta sus magníficas rosas, es siempre en invierno. En el mismo huerto crece lozana una parra de la que todos los años mandan las monjas algunos racimos al Padre Santo. Su origen es también milagroso. Para probar la obediencia de Rita, su priora le mandó plantar y regar unos sarmientos que iban a quemarse porque estaban secos desde hacía mucho tiempo. Rita cumplió la orden recibida, y la leña seca revivió y se hizo fecunda. La parra milagrosa cuenta actualmente 500 años y nunca ha sido podada.
pues de Dios sois estimada, de imposibles protectora. Sednos nuestra intercesora, Rita bienaventurada. Dos banderas. Canal Católico, ad maiorem Dei Gloriam.